Me pasé toda la noche en vela. Las palabras de Ricardo se repetían en mi cabeza, una y otra vez. Debía haber dicho algo, pensaba. Debía haberlo detenido. Pero no lo hice. Solo sonreí, como un idiota. Todo comenzó en la reunión más importante del año. Yo estaba presentando mi proyecto, el trabajo de meses. Me sentía orgulloso, lleno de energía. Entonces, en medio de mi presentación, Ricardo soltó una broma sobre mi entusiasmo. Ah, el idealismo de los nuevos, dijo con una sonrisa falsa. Toda la sala rió un poco. Y yo también me reí. Quería encajar, ser uno más del equipo. Pensé que estaba siendo amable, que estaba demostrando que sabía aceptar una broma. Qué equivocado estaba. Ese fue mi primer gran error. Esa risa no fue un gesto de camaradería. Fue una invitación. Le di permiso para seguir. Pronto, sus bromas se volvieron más directas. Empezó a interrumpirme constantemente. Descartaba mis ideas con un gesto de la mano. Siempre lo hacía parecer algo sin importancia. Un simple chiste. Yo seguía aguantando, pensando que el conflicto era peor. Creía que mi silencio me hacía la persona más madura. Pero la verdad es que mi silencio era aprobación. Mi amabilidad se había convertido en mi debilidad. Él no me veía como un colega, me veía como un blanco fácil. La gente a mi alrededor empezó a tratarme igual. Mi opinión valía menos. Mis aportes eran ignorados. Me estaba volviendo invisible, un fantasma en mi propio trabajo. Me sentía frustrado, quemado por dentro. Estaba perdiendo el respeto de los demás porque yo mismo no me estaba respetando. Una noche, harto de sentirme así, descubrí algo. Un antiguo pensador, Silano, que hablaba de algo llamado la doctrina de hierro. No se trataba de ganar discusiones ni de ser el más ruidoso. Se trataba de algo mucho más profundo, mucho más oscuro. He pasado los últimos 3 meses estudiando esta doctrina en secreto. Entendí que el respeto no se pide, se establece, y que la verdadera fuerza no grita, actúa. Mañana tengo otra reunión con Ricardo. Presentaré de nuevo, pero esta vez las cosas serán muy diferentes. Esta vez el juego ha cambiado, y él ni siquiera sabrá que lo golpeó. La falta de respeto nunca es ruidosa al principio. Lo sé porque lo viví en carne propia. No fue un grito ni un insulto descarado. Fue en una reunión de equipo, una de esas mañanas grises de martes. Mi jefe en aquel entonces, Marcos, estaba presentando los resultados trimestrales. Yo llevaba semanas preparando una propuesta, una idea que me parecía brillante y que podía cambiar las cosas. Cuando llegó mi turno, la expuse con toda la energía que pude reunir. Al terminar, se hizo un silencio. Marcos me miró y una sonrisa burlona se dibujó en su cara, una de esas que no llegan a los ojos. Frente a todos dijo, «Oh, qué tierno, el pequeño idealista del equipo, siempre con sus sueños». Algunos compañeros soltaron una risita nerviosa, incómoda. Y yo también sonreí. Un nudo se me formó en el estómago, pero sonreí. ¿Qué más podía hacer? Esa fue la primera prueba, el primer susurro, y yo acababa de fallarla estrepitosamente. Ignorarlo fue mi sentencia. A partir de ese día, el goteo se volvió constante. Si yo hablaba, él me interrumpía con un «Perdona, es que se me va la idea, sigue». Si presentaba un informe, encontraba un error minúsculo y lo magnificaba con un «No te preocupes, todos cometemos fallos de novato». Siempre remataba con un «Es broma, hombre, no te lo tomes a mal». Pequeños cortes, uno tras otro, siempre disfrazados de camaradería. La mayoría de la gente cree que la falta de respeto es un puñetazo en la cara. Evidente, directo, imposible de ignorar. Yo también lo pensaba, pero así no es como la gente inteligente te somete. La verdadera falta de respeto es sigilosa, un veneno que se administra en dosis pequeñas. Te enseñan sin que te des cuenta que tu voz no importa. Y lo peor es que tú mismo les ayudas. Con el tiempo dejé de ofrecer ideas. Me convertí en el tipo silencioso del fondo de la sala. Empecé a dudar de cada palabra que escribía, de cada decisión que tomaba.
Cada broma de Marcos era un ladrillo más en el muro que construía alrededor de mi autoestima. Era su saco de boxeo emocional para sentirse poderoso. Mi confianza se evaporaba sin que yo supiera cómo detenerlo. ¿Alguna vez has sentido cómo te vas encogiendo? ¿Cómo te haces más pequeño casi sin darte cuenta? Es una sensación terrible, como ahogarse a cámara lenta. Yo intentaba justificarlo. Me decía a mí mismo, es su forma de ser, no lo hace con mala intención. Creía ingenuamente que todo se reducía a ser más o menos amable. Pensaba que si yo era bueno en mi trabajo y una buena persona, al final, el respeto llegaría solo. Qué equivocado estaba. El punto de inflexión llegó una tarde. Después de que descartara una de mis mejores propuestas con una palmadita condescendiente en la espalda y un «ya tendrás tu momento, campeón», lo vi con una claridad aterradora. Observé su rostro, su postura de control absoluto, y el rompecabezas encajó. No eran errores. No era su forma de ser. Era una estrategia deliberada, un juego calculado. Pero, ¿y si esta dinámica no fuera sobre amabilidad, sino sobre poder? Maquiavelo entendió esto perfectamente. Recuerdo esa reunión como si fuera ayer. Estaba en la sala de juntas, presentando los resultados del trimestre frente a todo el equipo. Los números eran sólidos. Yo estaba orgulloso de mi trabajo y hablaba con una seguridad que sentía genuina. Y entonces, justo en medio de mi explicación más importante, Lucas, el nuevo director de proyecto, me interrumpió en seco. No levantó la voz, no fue grosero de una manera obvia. Al contrario, fue casi quirúrgico. Me miró con esa media sonrisa que usaba para desarmar a la gente y con una calma aterradora preguntó, «Disculpa que te interrumpa, pero ¿estamos seguros de que estos datos son un reflejo fiel de la realidad? ¿O son solo las cifras que nos conviene presentar para quedar bien?» El aire de la sala se volvió pesado, denso. Sentí como una docena de pares de ojos se clavaban en mí, esperando mi reacción, mi defensa, mi contraataque. Y yo me quedé en blanco. Un segundo, dos, tres. Mi mente me decía que era una provocación, una prueba. Pero mi boca no se movió. Pensé que lo correcto era ser profesional, no caer en su juego, demostrar madurez. Pensé que el silencio era una respuesta digna. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese instante terrible en que tu cerebro grita que tienes que actuar, que tienes que defender tu territorio, pero tu cuerpo simplemente se paraliza. En esos segundos de silencio, le entregué mi poder en bandeja de plata. No estaba siendo maduro, estaba enseñándole a él y a todos los demás que no tenía agallas para defenderme. Vi cómo las miradas de mis compañeros cambiaban. Ya no era el experto seguro de sí mismo, era solo un chaval al que acababan de humillar públicamente sin que opusiera resistencia. Lucas ni siquiera esperó a que yo balbuceara una respuesta. Simplemente asintió para sí mismo, como confirmando algo que ya sospechaba, y dijo, «Bien, sigamos», tomando el control total de la reunión. Más tarde, mientras recogía mis cosas, Sergio, el veterano del departamento, un tipo de pocas palabras pero con una mirada que lo decía todo, se me acercó. Me puso una mano en el hombro, un gesto que no era de consuelo, sino de advertencia. «Chico», me dijo en voz baja, «lo de hoy no ha sido por los números. Lucas no estaba atacando tu informe, estaba midiendo tu poder». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Cuando alguien te falta al respeto así, continuó, y tú te callas, no estás siendo educado. Le estás dando permiso para que lo haga de nuevo, pero más fuerte. Y entonces soltó la frase que me taladró la cabeza y se quedó allí para siempre. Maquiavelo entendió algo que la gente buena no quiere aceptar. El respeto no se gana con amabilidad. El respeto se impone. Comprendí que mi silencio no había sido prudencia, sino aprobación. Fue una declaración pública de mi debilidad. Le estaba gritando al mundo que mis límites eran meras sugerencias y que yo era una presa fácil. Esta es exactamente la razón por la que algunas personas son pisoteadas toda su vida, mientras otras caminan por el mundo imponiendo respeto. No es cuestión de suerte, sino de entender el juego que se está jugando.
Y lo peor no fue la humillación de ese momento. Lo peor fue darme cuenta de que aquello no había sido el ataque final. Había sido solo la primera prueba. Lucas había olido la sangre en el agua, y yo supe, con una certeza helada, que no iba a parar hasta haberme devorado por completo. ¿Cuántas veces has repasado en tu mente un encuentro irrespetuoso, pensando en todo lo que deberías haber dicho? Hoy esa tortura termina. Recuerdo perfectamente una reunión con mi antiguo jefe, Ricardo. Yo llevaba semanas trabajando en una propuesta. Estaba orgulloso de ella. Cuando la presenté, él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Escuchó 2 minutos y, con un suspiro de aburrimiento, dijo delante de todos: «Bueno, si no hay nada más importante, sigamos». Sentí como la sangre me subía a la cara, un calor que me quemaba las orejas. No dije nada, absolutamente nada. Solo asentí, como un niño al que acaban de regañar en público. Recogí mis papeles con las manos temblando ligeramente y me senté. El resto de la reunión fue una tortura. Esa noche, en la cama, la escena se repetía en mi cabeza una y otra vez. Pensaba en 1000 respuestas perfectas. Ricardo, me gustaría terminar mi presentación. O, mi propuesta es importante, quizás más que tu chat. Pero en el momento clave, me había quedado paralizado. Mi deseo de ser amable y profesional me había convertido en un felpudo. ¿Te suena familiar esa sensación? Ese nudo en el estómago y esa rabia silenciosa mientras te convences de que no valía la pena montar una escena. Durante años creí que el problema era yo, que me faltaba carácter o que era más débil que gente como Ricardo. Pero aquella noche, agotado de mi propio bucle mental, lo comprendí. No era una cuestión de debilidad. El problema era que él estaba jugando al ajedrez y yo a las damas. Yo veía su comentario como una ofensa personal, una pieza que me saltaba y me sacaba del tablero. Mi reacción era puramente emocional. Vergüenza, ira, frustración. Me volvía inestable, predecible, un jugador de damas. Ricardo, en cambio, era un jugador de ajedrez. Su desprecio no era emocional, era estratégico. Con ese simple gesto, reafirmó la jerarquía de la sala. Demostró quién tenía el poder de dar o quitar la palabra. No estaba reaccionando, estaba ejecutando un movimiento pensado para consolidar su posición. Estaba pensando varias jugadas por delante, construyendo un patrón de dominio que le servía a largo plazo. En ese instante todo cambió para mí. Comprendí que cada interacción, desde pedir un café hasta negociar un contrato, es una sutil negociación de poder. No se trata de ser un tirano. Se trata de entender las reglas no escritas del juego que todos estamos jugando, lo sepamos o no. Las personas que son pisoteadas no son las más débiles, son las que no entienden este juego. Creen que ser bueno es sinónimo de aceptar un trato basura. Ese día decidí que nunca más jugaría a las damas. Iba a aprender a jugar al ajedrez. Iba a aprender a pensar estratégicamente, a mantenerme tranquilo y a entender la dinámica de poder en cada conversación. La primera herramienta en tu nuevo arsenal no son las palabras. Es algo mucho más poderoso que la mayoría de la gente teme. Hay un silencio que te hace parecer una víctima y otro que te da un poder absoluto. Entender la diferencia lo cambiará todo, y yo lo aprendí de la manera más cruda posible. Recuerdo una reunión en la oficina, de esas que se alargan hasta el infinito. Éramos unas 10 personas en la sala, lanzando ideas para un nuevo proyecto. Yo estaba explicando un concepto en el que había trabajado durante semanas. Sentía que por fin tenía algo valioso. Justo en ese momento, Leo, el típico listo de la oficina que siempre necesita ser el centro de atención, me interrumpió. Con una sonrisa condescendiente, soltó delante de todos: «Vaya, con ideas así, no me extraña que la competencia nos esté comiendo vivos». Se escucharon un par de risas nerviosas. Mi cara empezó a arder. El viejo yo se habría encogido, habría reído torpemente para quitarle hierro, o peor aún, habría intentado defenderme con la voz temblorosa. Ese es el silencio del miedo, el que te convierte en una presa fácil. Pero ese día no. Ese día fue diferente.
En lugar de responder, simplemente me detuve. Dejé la frase a medias. Giré lentamente la cabeza y lo miré, directamente a los ojos, sin odio, sin enfado, con una expresión completamente neutra, casi analítica. No dije absolutamente nada, solo lo miré. El silencio en la sala se volvió denso, pesado, casi se podía tocar. Las risitas se apagaron al instante. Las miradas de los demás empezaron a saltar de mí a Leo, y de vuelta a mí. Vi cómo su estúpida sonrisa se congelaba en su cara, transformándose en una mueca de pura incomodidad. Él esperaba una reacción, un conflicto, pero no le di nada. No sé si alguna vez has sentido eso. Ese momento exacto en que el tiempo se detiene y todo el poder de una habitación cambia de manos sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Es vertiginoso. Fueron quizás 10 segundos, pero parecieron una eternidad. Leo empezó a moverse en su silla. Carraspeó. La presión ya no estaba sobre mí, sino enteramente sobre él. Finalmente, no pudo soportarlo más y balbuceó. Oye, era solo una broma. No te lo tomes así. Su voz sonó débil, casi patética. El cazador se había convertido en la presa. Mantuve la mirada un segundo más, lo suficiente para que su disculpa flotara en el aire como un mal olor. Luego, parpadeé lentamente, me giré hacia el resto del equipo y con total calma continué. Como decía antes de la interrupción, nadie volvió a reírse. Nadie volvió a interrumpirme. En ese momento, entendí la brutal verdad detrás de la frase de Maquiavelo. Es mucho más seguro ser temido que amado. No usé el silencio por miedo, sino como una decisión calculada, como una forma de preguntarle a él y a todos los demás si de verdad merecían mi energía. Les hice cuestionarse sus propias acciones, y eso me dio el control total. Pero el silencio solo funciona si se respalda con una reputación sólida. Y eso, amigo mío, se construye con la siguiente táctica. Aquí tienes el monólogo. El protagonista te mira directamente, con una intensidad urgente, como si acabara de descubrir algo crucial. Y entonces entendí por qué mis límites se rompían una y otra vez. ¿Sabes por qué nunca funcionaban? Porque yo mismo los saboteaba. Los establecía una vez y esperaba que la gente, por arte de magia, los recordara para siempre. Así es como destruyes tu propio poder, permitiendo que se desvanezca con cada excepción que haces. En mi antigua oficina había un tipo, Víctor. Era un maestro en eso, un experto en encontrar las grietas en mis defensas. Me interrumpía en medio de una frase para contar un chiste malo, o hacía bromas sobre mi trabajo delante de los demás. Al principio intenté frenarlo. Le decía, oye, estoy hablando, o ese comentario está fuera de lugar. A veces funcionaba por un día, pero al siguiente volvía a la carga. Mi gran error era mi reacción. A veces, si estaba cansado, simplemente forzaba una sonrisa y dejaba que la broma pasara. Otras veces, si tenía un mal día, explotaba y le respondía de forma agresiva. Y otras, simplemente lo ignoraba. Yo era una máquina tragaperras humana. Mi inconsistencia era su premio gordo, porque nunca sabía qué reacción obtendría de mí. Esa incertidumbre lo invitaba a seguir tirando de la palanca, una y otra vez, esperando el premio de mi debilidad. ¿Te suena, verdad? Esa sensación de que eres tú quien les da el permiso para seguir intentándolo con cada vez que cedes. Fue entonces cuando lo vi claro. Los seres humanos somos como el agua. Siempre fluimos por el camino de menor resistencia. Mis límites no eran un muro de hormigón, eran una valla de madera vieja con tablas sueltas y agujeros por todas partes. Y Víctor, como el agua, siempre encontraba el agujero. Así que tomé una decisión. Tenía que volverme predecible, predeciblemente frío, calculado e inquebrantable. Maquiavelo sabía que el poder se construye con la repetición. Decidí que cada vez que alguien me faltara al respeto, la respuesta sería siempre la misma, sin excepciones. La primera prueba llegó al viernes siguiente, en la comida de equipo. Estaba explicando una idea cuando Víctor me interrumpió, con una de sus típicas gracias a mi costa. Ja, ja, a ver si esta idea no se hunde como la última.
dijo, esperando la risa del grupo. Todos me miraron. Esperaban que yo riera incómodamente o que me enfadara. En lugar de eso me detuve. Dejé el tenedor en el plato y simplemente lo miré. No con odio, no con ira. Solo una mirada vacía, fría, sostenida. No dije ni una sola palabra. El silencio se hizo espeso. Casi se podía cortar con un cuchillo. La sonrisa de Víctor se congeló en su cara. Alguien carraspeó, incómodo. Pasaron quizás 5 segundos que se sintieron como 5 minutos. Luego, sin romper el contacto visual con él, retomé mi frase exactamente donde la había dejado, como si su interrupción jamás hubiera existido. Lo hice la siguiente vez. Y la siguiente. Si me interrumpía, paraba y lo miraba hasta que el silencio lo aplastaba. Si bromeaba a mi costa, nunca, jamás volvía a reír. Cada vez que me mantenía firme, sentía cómo mi reputación silenciosa se solidificaba. Cada vez que hacía una excepción, sabía que mi poder se debilitaría. Pero ser consistente es solo el primer paso. Es la armadura. Pronto descubrí que un muro puede ser ignorado si el otro simplemente decide darle la espalda y buscar otra víctima. Me di cuenta de que, para que el mensaje quedara grabado a fuego, mi respuesta no podía ser simplemente silenciosa. Tenía que dejar una marca imborrable. Cuando alguien te falte al respeto, tu respuesta no puede ser proporcional. Debe ser desproporcionada. Ahí es donde los verdaderamente poderosos se separan del resto. Lo aprendí de la forma más dura, con Leo. Él no era solo un amigo, era mi socio, casi mi hermano. Pasamos noches sin dormir desarrollando un proyecto que iba a ser nuestro gran salto, nuestra oportunidad. O eso creía yo. Una mañana, recibí una llamada del cliente preguntando por detalles que solo yo conocía. Leo se había presentado a la reunión sin mí, con mi trabajo, con mis ideas, con mi voz. Me había traicionado y borrado de la ecuación en un solo movimiento. Mi primer instinto fue la furia. Quería llamarlo, gritarle, exponerlo como la rata que era. Quería una pelea, una confrontación, darle un puñetazo en la cara, física o metafóricamente. Pero entonces, la lección de aquel libro resonó en mi cabeza. Una respuesta ordinaria es completamente olvidable. Una discusión es solo ruido. Así que no hice nada, o más bien, nada de lo que él esperaba. No contesté sus llamadas, no respondí a sus mensajes desesperados pidiendo hablar. Simplemente desaparecí de su vida. Un par de días después, contacté a los clientes yo mismo. Les pedí disculpas por la confusión interna y les presenté una versión mejorada del proyecto, una que había guardado para mí. Les informé que había reestructurado mi equipo para ser más eficiente, sin mencionar su nombre, como si nunca hubiera existido. El golpe final fue en un evento de la industria, unas semanas más tarde. Él me vio a lo lejos y caminó hacia mí, con cara de perro apaleado, buscando una reacción. Lo miré a los ojos, mantuve la mirada por un segundo, y luego simplemente la desvié, como si fuera un camarero, un mueble, una cara anónima en la multitud. No había odio en mi mirada, solo un vacío absoluto. La nada. ¿Conoces esa sensación? La de borrar a alguien de tu vida, no con gritos, sino con un silencio tan pesado que sabes que nunca lo olvidará. Él se detuvo en seco. Pude sentir su mundo desmoronarse, no por un ataque, sino por la indiferencia total. La gente a nuestro alrededor no vio una pelea. Vieron a un hombre tratando de hablar con alguien que, claramente, no sabía quién era. La ofensa de Leo fue un cuchillo por la espalda. Mi respuesta fue borrar su existencia. Y eso creó un malestar que, estoy seguro, le dura hasta hoy. El objetivo no es ser cruel, sino inolvidable. El castigo debe hablar más alto que la ofensa. Entendí entonces lo que significaba la frase del libro. Es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. Pero estas acciones no suceden en el vacío. Mi silencio no solo fue un castigo para Leo, fue una declaración para todos los que observaban. Cada decisión, cada retirada calculada, estaba construyendo algo más grande. Ladrillo a ladrillo. Estaba forjando mi imagen pública.
Y esa imagen estaba a punto de enfrentarse a un desafío que ni en mis peores pesadillas podría haber anticipado. Recuerdo perfectamente la primera vez que apliqué esta táctica en el mundo real. Fue en una reunión de proyecto con un tipo nuevo, Javier, un director creativo con una reputación que le precedía y un ego del tamaño de la sala. Tus acciones importan, sí, pero tu aura lo es todo. La gente decide cómo tratarte antes de que abras la boca, y Javier ya había decidido que yo era un obstáculo menor. Llegué a la sala de juntas no con prisa, sino con una calma deliberada, como si cada paso estuviera medido. Javier ya estaba allí, revisando su teléfono, y ni siquiera levantó la vista. Me senté en silencio, sin la necesidad infantil de anunciar mi presencia. Colocó su teléfono en la mesa y dijo sin mirarme: Estuve pensando en tu propuesta. Le faltan agallas. Necesitamos empezar de cero. El antiguo yo se habría lanzado a defender cada punto, a sobreexplicar, a buscar su aprobación. Pero esa persona ya no existía. En lugar de eso, lo miré fijamente, dejé pasar 2 segundos de silencio y simplemente dije: No vamos a empezar de cero. Mi voz era baja, sin una pizca de agresión, pero con el peso de una decisión final. Javier finalmente me miró, sorprendido. Parpadeó como si intentara recalibrar la imagen que tenía de mí. Se inclinó hacia adelante, sonriendo con condescendencia. Mira, no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. No lo dejé terminar. Mantuve su mirada por un instante más y luego, deliberadamente, desvié mi atención a mis notas, como si su opinión fuera un ruido de fondo sin importancia. Él se quedó callado. El aire en la habitación cambió por completo. De repente, él no era el único con poder. Yo no le había gritado, no lo había insultado. Simplemente le había negado el recurso más valioso que tenía: mi atención y mi reacción emocional. ¿Conoces esa sensación? Cuando todo tu cuerpo te grita que hagas lo de siempre, que cedas para evitar el conflicto, pero una voz más profunda te obliga a mantenerte firme. Fue un instante, pero en ese instante se forjó algo nuevo. Al final de la reunión, que fue tensa y breve, Javier dijo: Mira, el viernes estoy muy ocupado. Tendremos que posponer esto. Era su último intento de tomar el control, de hacerme perseguirlo. El viejo yo habría dicho: Claro, ¿cuándo te viene bien? ¿El lunes? ¿El martes? En cambio, simplemente recogí mis cosas y mientras caminaba hacia la puerta, dije por encima del hombro: Entendido. Nada más. Ni una oferta, ni una pregunta. A la mañana siguiente, tenía un correo de su asistente. Javier pregunta cuál es el mejor momento para reagendar la reunión de acuerdo a tu disponibilidad. Había funcionado. La selectividad en mi tiempo, en mis palabras, había enviado un mensaje claro. Mis recursos son valiosos y deben ganarse. Mi reputación empezaba a construirse no con ruido, sino con un silencio calculado. Fue entonces cuando comprendí la cita. Todos ven lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Javier había visto una nueva apariencia, una que le advertía que cruzarme sería un error costoso. Pero no se dio cuenta de que él mismo me había dado la mejor herramienta posible. Su intento inicial de hacerme pequeño, su falta de respeto, no era un insulto. Estaba a punto de descubrir que, en las manos adecuadas, podía ser un arma. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el bloque 8, siguiendo todas tus indicaciones. El protagonista respira hondo, con una mezcla de tensión y una nueva claridad en la mirada. No mira directamente a la cámara, sino a un punto fijo, como reviviendo un recuerdo muy reciente. El veneno empezó a correr por mis venas en la sala de juntas, justo después de mi presentación. Habíamos cerrado el trato con el cliente más importante del año. La adrenalina todavía me vibraba en el pecho. La señora Varela, nuestra directora, me había dado una palmada en el hombro, una sonrisa que no se ve todos los días. Era mi momento, mi éxito. Y entonces, Mateo se levantó. Con esa sonrisa suya, que nunca llega a los ojos, dijo: Felicidades, de verdad. Es increíble lo que se puede lograr con un poco de suerte y, bueno, con buenos ejemplos a seguir, ¿no?
El silencio se cortó con un par de risas incómodas. La sangre se me heló. Me estaba llamando suertudo y copión delante de todo el equipo, justo en mi instante de gloria. Mi primer impulso fue saltar, defenderme, gritarle que su último proyecto había sido un desastre. Quería humillarlo como él me estaba humillando a mí. Pero entonces, algo hizo clic. Una voz fría y tranquila en mi cabeza dijo, no es personal, es información. En lugar de ver su comentario como un ataque, lo vi como una confesión. Mateo no me interrumpe a mí cuando hablo de temas sin importancia, pero sí cuando la señora Varela me elogia. No cuestiona a los directores, solo a mí. Cada palabra suya era un dato. El momento que eligió, justo después de mi éxito, no fue casual. Era envidia pura y dura. El método que usó, una broma pasivo-agresiva a mis espaldas figurativas, era cobardía. Estaba revelando que me veía como una amenaza, y su única arma era intentar rebajar mi estatus. Es curioso, ¿verdad? Ese momento exacto en que la humillación se convierte en claridad, cuando la ofensa deja de quemar y se transforma en un mapa. De repente, el dolor desapareció. Ya no pensaba, ¿cómo se atreve? En su lugar, casi en silencio, le di las gracias. Gracias, Mateo. Gracias por mostrarme quién eres antes de que cometiera el error de confiar en ti. Su falta de respeto se convirtió en mi filtro, su ataque en mi inteligencia estratégica. Ya no era una víctima herida, era un observador con información privilegiada. Y no solo pasa en el trabajo. Me acordé de Lucía, esa amiga que siempre hacía bromas sobre mi ropa o mi nuevo corte de pelo. «Ay, qué valiente eres por atreverte con ese estilo», decía riendo. Antes me dolía, me hacía dudar de mí mismo. Ahora lo entiendo. Cada broma sobre mi apariencia era un grito ahogado sobre su propia inseguridad. Ella no me estaba criticando a mí, estaba proyectando sus miedos. Es como esa vieja frase, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Pero me di cuenta de que el primer paso, el más crucial, es identificar quiénes son realmente tus enemigos. A menudo se disfrazan de colegas o incluso de amigos. Ya no me pregunto, ¿qué he hecho mal para que me traten así? Ahora la pregunta es otra, mucho más poderosa. ¿Qué me estás confesando sobre ti mismo con este acto? Y la respuesta siempre, siempre es oro puro. Ya sé que en Mateo no puedo confiar ni un solo dato confidencial. Ya sé que el apoyo de Lucía es una ilusión. Pero para anticiparme a su siguiente jugada, para desarmarlos de verdad, no bastaba con ver el qué. Necesitaba entender el por qué. ¿Qué motor psicológico hace que una persona necesite rebajar a otra para sentirse válida? La mayor parte de la falta de respeto no tiene que ver contigo. Es un reflejo de la persona que la comete. Entender esto te da un poder increíble. La sala de reuniones estaba helada, pero sentía mi cara arder. Leo estaba de pie frente a todos, presentando los resultados trimestrales. Justo cuando llegó a la diapositiva de mi proyecto, hizo una pausa dramática. Y aquí, mi colega intentó un enfoque, digamos, creativo, dijo con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos. No funcionó, claro. Algunas risas nerviosas llenaron el silencio. Todos me miraron, esperando mi reacción. Mi primer instinto fue saltar, defenderme, enumerar cada dato que contradecía su mentira. Sentí la sangre subir a mis mejillas, el nudo en el estómago. Esperaba que yo fuera su víctima silenciosa o que explotara. Pero entonces, algo hizo clic. Fue como si el tiempo se ralentizara. Lo miré y no vi a un colega exitoso. Vi a un niño asustado en un patio de recreo. No era sobre mi trabajo, era sobre él, sobre su necesidad de sentirse superior en esa sala, frente a nuestra jefa, Carmen. Era pura inseguridad, un intento desesperado de establecer dominancia porque, en el fondo, mi éxito le hacía sentir inadecuado. Mi avance era su miedo. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese instante de claridad en el que de repente ves los hilos que mueven a la otra persona y te das cuenta de que su ataque no es más que un torpe mecanismo de defensa. Así que no hice nada de lo que él esperaba. No me encogí, no discutí, no me justifiqué. Simplemente lo miré fijamente
sin parpadear. Mantuve una expresión neutra, casi de curiosidad clínica, como si estuviera observando un espécimen extraño. No le di la reacción emocional que necesitaba para alimentar su guión. El silencio se hizo denso, y de repente, ya no era incómodo para mí. Era para él. Su sonrisa vaciló, carraspeó y pasó a la siguiente diapositiva con torpeza. De repente, él era el que parecía pequeño y agresivo. Yo no había dicho una palabra, pero había ganado. Recordé cómo le gritó al chico del café la semana pasada por ponerle demasiada espuma. La misma necesidad de menospreciar a alguien que él creía que no podía responderle. La gente revela su verdadera naturaleza en cómo trata a aquellos que cree que no pueden hacerles daño. Mi calma calculada le demostró que yo no era una presa fácil. Al final de la reunión, Carmen se acercó y me dio una palmada en el hombro, con una mirada que lo decía todo. Ella también lo había visto. Pensé que había ganado una pequeña batalla, y sentí una oleada de alivio. Me equivoqué. Aplicar estos principios consistentemente no solo cambia incidentes aislados, transforma fundamentalmente tu vida, a veces de formas que no puedes prever. Esa noche, mientras revisaba mis correos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Soy el señor Morales. Necesito verte en mi oficina. Mañana a primera hora. Morales, el dueño de toda la empresa. Mi corazón se detuvo. Imagina un futuro donde no tienes que pedir respeto, porque las condiciones que has creado lo hacen inevitable. Esa es la transformación que te espera. Te lo digo yo, que viví la llamada que lo cambió todo. Era Carla, por supuesto, con ese tono de pánico que solo usaba cuando necesitaba algo urgente. Esta vez era un viaje al aeropuerto a las 5 de la mañana para un vuelo que había olvidado reservar. La antigua yo habría suspirado, puesto la alarma y sacrificado mis sueños sin pensarlo. Pero esa noche, algo dentro de mí hizo clic. Carla, lo siento mucho, pero no puedo, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Tengo una mañana muy importante y necesito descansar. Hubo un silencio al otro lado que pareció durar una eternidad. Luego, su voz, llena de incredulidad y un toque de veneno. ¿En serio? Después de todo lo que he hecho por ti, no dejé que terminara. Exactamente por eso te lo digo ahora. Te quiero, pero no puedo seguir siendo tu plan de emergencia. Colgué el teléfono y mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y un extraño orgullo. Carla no volvió a llamar esa semana, ni la siguiente. Fue un silencio extraño, una ausencia que pesaba. Al principio, me sentí culpable, como si hubiera roto algo valioso. ¿Alguna vez has sentido ese vacío agridulce cuando dejas ir algo que, en el fondo, sabías que te estaba frenando? Es como si una parte tuya muriera para que otra pudiera nacer. Pero entonces empezaron a pasar cosas curiosas. En la oficina, Mateo, un diseñador senior al que apenas conocía, se me acercó junto a la máquina de café. Oye, he visto el borrador de tu presentación para el nuevo cliente, me dijo. Tu enfoque es muy claro y directo. Me gusta. Si necesitas ayuda con los gráficos, avísame. Me quedé helada. Nadie del equipo senior se había ofrecido a ayudarme antes. Unos días después, el propio señor Ortiz, mi jefe, me llamó a su despacho. Caminé hacia allí con el estómago hecho un nudo, segura de que había cometido algún error terrible. Pero en lugar de una reprimenda, me encontré con una sonrisa. He estado observando tu trabajo últimamente, comenzó. Y no solo yo. La gente comenta que estás más centrada, que tus límites son claros. Tu reputación está empezando a hablar por ti. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Él no sabía nada de Carla, ni de mis noches en vela decidiendo cómo cambiar. Solo veía el resultado. Hay una nueva iniciativa estratégica que quiero que lideres, continuó. Es un gran salto, pero creo que estás lista. Cada no que le había dicho a Carla, cada vez que protegí mi tiempo y mi energía, no había sido un sacrificio. Había sido una inversión. Cada límite era un ladrillo en la construcción de esta nueva fortaleza invisible a mi alrededor. Acepté el reto sin dudarlo, sintiendo una oleada de emoción pura. Estaba ocurriendo de verdad.
Iba a demostrar lo que valía. Excelente, dijo Ortiz, revisando unos papeles en su escritorio. Solo hay un pequeño detalle. Trabajarás directamente con el director de marketing de nuestro nuevo socio. Hizo una pausa y levantó la vista. Creo que lo conoces de tu antiguo trabajo. Su nombre es Adrián Valdés. Mi sonrisa se congeló. Valdés. De todas las personas en el mundo, no podía ser él. No después de lo que pasó. Claro, aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para cerrar el video de manera contundente y crear una fuerte anticipación para el siguiente. El tono cambia. La música de tensión se desvanece lentamente, reemplazada por una melodía más reflexiva, pero aún intensa. El narrador habla más cerca del micrófono, de una manera más íntima y personal. Y así llegamos al final de este manual de supervivencia. Hemos viajado juntos desde las sombras de la duda hasta el umbral del poder. Empezamos reconociendo ese veneno silencioso, la falta de respeto disfrazada de broma, de olvido, de un simple error. Ese susurro que, si lo ignorabas, se convertía en un grito que te destrozaba por dentro. Hemos aprendido a dejar de jugar a las damas, reaccionando a cada ofensa con el corazón en la mano, y hemos comenzado a jugar al ajedrez. Un juego donde cada movimiento es calculado, donde el silencio es un arma y la consistencia es tu armadura. Vimos que no se trata de ser la persona más ruidosa de la habitación, sino la más sólida, aquella cuyos límites son tan predecibles y firmes como una pared de granito. Aprendimos a usar el silencio estratégico para que otros se delaten solos, a ser implacablemente consistentes para que ni se atrevan a probarte, y a dar respuestas memorables que dejen una cicatriz en la memoria, no en la piel. Todo esto no es para convertirte en un monstruo, es para recordarle al mundo, y más importante, para recordarte a ti mismo, que tu espacio, tu tiempo y tu dignidad no son negociables. Son sagrados. Has forjado las herramientas para construir una imagen que impone respeto antes de que pronuncies una sola palabra. Con el tiempo, verás cómo las personas de baja calidad, esos parásitos emocionales que se alimentaban de tu tolerancia, se alejarán de ti. Y las personas de alta calidad, aquellas que admiran la fuerza y el autorrespeto, se sentirán atraídas hacia tu órbita. Estás construyendo una fortaleza, pero aquí es donde la mayoría se detiene. Y aquí es donde empieza el verdadero peligro. Hemos hablado mucho sobre cómo imponer respeto, sobre la idea de Maquiavelo de que es más seguro ser temido que amado. Y es verdad. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué sucede cuando tu nueva fuerza ya no solo genera respeto, sino que empieza a provocar envidia? Cuando tu silencio ya no se ve como poder, sino como arrogancia. Cuando tus límites firmes ya no son vistos como autorrespeto, sino como una ofensa directa. Has aprendido a defenderte de los que te miran por encima del hombro. Pero, ¿estás preparado para defenderte de los que te sonríen a la cara mientras afilan un cuchillo a tu espalda? No porque seas débil, sino precisamente porque te has vuelto fuerte. Porque una cosa es ganar una batalla contra la falta de respeto, y otra muy distinta es manejar las consecuencias de tu nueva corona. El poder atrae un tipo de enemigo mucho más sofisticado. ¿Qué haces cuando tu propio poder se convierte en el mayor de tus problemas? Esa es una lección para la próxima.